El único sonido en una cocina profesional a las 11 de la noche debería ser el zumbido del refrigerador y el clic de una puerta cerrándose. Pero yo todavía estaba allí, atando lazos alrededor de 30 bolsas de galletas hechas a mano. Mi hijo Zachary cumplía 9 años en exactamente 9 horas, y le había prometido que todo sería perfecto. Sin llamadas de trabajo, sin emergencias, solo nosotros. Entonces mi teléfono se iluminó en el mostrador de acero inoxidable. Era un mensaje de mi madre, Susan. Cancelé una fiesta. Michelle necesita que te encargues de su brunch de networking mañana. Es buena publicidad. No seas egoísta. Me quedé mirando la pantalla. La luz azul se reflejaba en mi cuchillo de chef. 3 segundos después, apareció otra notificación. A Michelle le encantó cancelar la fiesta. No respondí. No escribí un párrafo sobre límites o promesas. No llamé para discutir. Simplemente sentí un interruptor frío y silencioso accionarse en mi pecho. No era ira. Era el final repentino y absoluto de un contrato muy largo. Dejé el teléfono. Cogí mi rollo de cuchillos y empecé a empacar. Estoy leyendo esto a medianoche preguntándome si alguien más tiene una familia que trata su tiempo como una máquina expendedora gratuita. Deja un comentario con el lugar desde donde estás escuchando y dime si habrías respondido o si habrías hecho exactamente lo que yo hice. Me moví con la eficiencia de un cocinero de línea durante la hora punta de la cena. Sin movimientos desperdiciados. Empaqué mi batidora de pie industrial, mi colección de cuchillos de acero japoneses y los 50 libras de chocolate premium que había templado para mañana. Desnudé la cocina de cada herramienta que la hacía funcional. Mis padres son dueños del edificio, pero yo soy dueña de la capacidad de hacerlo funcionar. Conduje a casa y desperté a Zachary. Eran casi la 1 de la madrugada. Oye, amigo, despierta. Vamos a una misión secreta. Se frotó los ojos, confundido, pero confiado. ¿A dónde? A una nueva fortaleza. Empaqué su ropa y sus nuevos sets de Lego en la furgoneta. Dejé la llave de mi casa debajo del felpudo. No dejé una nota. Las notas son para personas que podrían ser malinterpretadas. Yo los entendía perfectamente. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta el distrito de almacenes. Larry, mi antiguo mentor, era dueño de una panadería industrial allí. Me había dado el código del loft de arriba hacía años, diciéndome que lo usara si alguna vez necesitaba una cocina fantasma. Olía a masa madre y azúcar quemado. Olía a trabajo, pero también olía a seguridad. Zachary se volvió a dormir en un colchón en el suelo. Me senté junto a la ventana mirando las luces de la calle parpadear y abrí mi portátil. Abrí la hoja de cálculo que había estado llevando durante 3 años. La llamé el impuesto familiar. Cada brunch, cada aperitivo rápido para los amigos de Michelle, cada comida festiva para 20 personas que compré, preparé, cociné y limpié después. El total al final de la columna era de $12.500. Y eso era solo por los últimos 12 meses. Durante años, me había dicho a mí misma que esto era normal, que esto era lo que hacían las familias. Ayudas, colaboras. Pero mirando los números a la fría luz del monitor, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Yo no era una hija. Era una utilidad. ¿Sabes cómo puedes servir una rana si subes el fuego lentamente? Eso es lo que me habían hecho. Empezó con, puedes hacer unos cupcakes, y terminó conmigo dirigiendo un servicio de catering completo gratis. Había normalizado la crueldad porque pensaba que era el precio de la entrada. Pensé que si me hacía lo suficientemente útil, eventualmente sería valiosa. Pero las utilidades no reciben amor. Se usan hasta que se rompen y luego se reemplazan. Yo no era indispensable porque me amaran. Era indispensable porque era gratis. Miré a Zachary durmiendo. Cumplía 9 años y su abuela quería cancelar su alegría por una oportunidad de networking. Ese fue el calor subiendo demasiado. Esa fue el agua hirviendo. Cerré el portátil. Aún no bloqueé sus números. Quería verlo. Quería ver el momento exacto en que se dieran cuenta de que la luz del refrigerador estaba encendida, pero no había nadie en casa. El sol de la mañana golpeó el suelo de hormigón del almacén a las 7.
Fue la mañana más tranquila que había experimentado en 10 años. Normalmente a las 7, ya llevaría 3 horas de preparación, oliendo a cebolla y estrés. Hoy, olía a café preparándose en una placa caliente y al dulce aroma a polvo de harina de la panadería de abajo. Cogí mi teléfono. Estaba muerto. Lo enchufé y vi la pantalla parpadear hasta encenderse. En el momento en que se conectó a la red, vibró con tanta fuerza que casi se cae de la mesa. 53 llamadas perdidas, 87 mensajes de texto. Los revisé. Buscaba una cosa específica. Buscaba, ¿estás bien? ¿O estás Zachary a salvo? No estaban allí. ¿Dónde estás? La gente llega en 1 hora. Esto no es divertido. Grace, contesta. Estás arruinando mi marca. ¿Dónde están las quiches? Mamá está llorando. Eres egoísta y celosa. Arregla esto ahora. Los leí con un desapego que me sorprendió. Era como leer el guión de una obra en la que ya no actuaba. Todavía pensaban que llegaba tarde. No se daban cuenta de que me había ido. Pensaron que esto era un retraso en el servicio, no una cancelación del contrato. No respondí. Me serví una taza de café para mí y un vaso de jugo para Zachary. Nos sentamos en el suelo y jugamos a las cartas. Dejé que el teléfono vibrara contra la pata de metal de la mesa como un insecto atrapado. Alrededor de las 10, el tono de los mensajes cambió de ira a pánico. El brunch había comenzado. Inicié sesión en Instagram desde una cuenta falsa que usaba para investigación de mercado. Michelle estaba en vivo. El vídeo era tembloroso. Estaba de pie en el comedor de la casa de mis padres, que usaba como su estudio para estos eventos. Detrás de ella, vi el desastre. En lugar de mis tartaletas de hojaldre hechas a mano y tablas de salmón ahumado artesanal, había bandejas de plástico del supermercado de descuento, cubos de queso cheddar sudoroso, jamón con aspecto de goma, una tarrina de ensalada de patatas genérica con la tapa a medio quitar. Parecía una comida de sala de descanso, no un evento de networking de alto nivel. Sus invitadas, mujeres con peinados perfectos y teléfonos en mano, parecían confundidas. Estaban filmando la comida, haciendo zoom en las pegatinas de color naranja brillante que alguien se había olvidado de quitar de las tapas de plástico. Michelle no se disculpaba. No asumía la responsabilidad. Miraba a la cámara con los ojos grandes y húmedos. Luego hizo lo único que aseguró que nunca volvería. Subió la luz del aro. Puso su cara vulnerable, la que usaba cuando quería que los patrocinadores la compadecieran. Exprimió una lágrima. Lo siento mucho, a todos, susurró al micrófono, con la voz temblando perfectamente. Mi hermana, se suponía que ella era la chef hoy, pero está teniendo una crisis de salud mental. Me quedé helada. Mi mano se apretó alrededor de mi taza de café hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Tuvo un colapso total anoche, continuó Michelle, secándose la lágrima falsa. Se fue con su hijo. Estamos todos muy preocupados. Ha estado inestable por un tiempo, y honestamente, creemos que podría ser peligrosa. Por favor, solo recen por nosotros. Estoy tratando de mantener este evento unido mientras mi familia se desmorona. Los comentarios comenzaron a llegar. Qué valiente, Michelle, enviando oraciones. Espero que reciba ayuda. ¿Está el niño a salvo? No solo estaba cubriendo sus huellas. Estaba quemando mi reputación hasta los cimientos para crear una cortina de humo para su propia incompetencia. En la unida industria alimentaria de nuestra ciudad, ser etiquetada como inestable y peligrosa era una sentencia de muerte profesional. Nadie contrata a un chef que podría estallar. Nadie confía en un proveedor de catering que es un riesgo de fuga. Estaba dispuesta a destruir mi carrera, mi sustento y potencialmente mi custodia de Zachary solo porque estaba avergonzada de servir queso en cubos. Observé hasta que terminó la transmisión. Sentí el calor subiendo por mi cuello, caliente y agudo. Pero luego miré a Zachary, que estaba construyendo una torre de cartas, completamente seguro, completamente cuerdo. No grité. No tiré el teléfono. Sentí que la temperatura en mi pecho bajaba unos 20 grados. La ira es un fuego. Se consume, esto no era ira. Esto era hielo seco.
Quería una narrativa sobre un colapso. Bien. Le daría una narrativa, pero no sería la que ella estaba escribiendo. Abrí mi portátil. Ya no era una hermana. No era una hija. Era una acreedora. Y la cuenta estaba vencida. Me senté en la mesa de metal en el loft, el brillo de la pantalla del portátil iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Zachary estaba construyendo una fortaleza con cajas de cartón en la esquina, tarareando felizmente para sí mismo. Estaba a salvo. Mi reputación, sin embargo, se estaba desangrando en Internet. Los seguidores de Michelle se estaban tragando la trágica narrativa de la hermana. Le enviaban corazones digitales y oraciones mientras ella desmantelaba mi sustento. Respiré. Lo contuve durante 4 segundos. Lo solté. Luego abrí mi software de facturación. Durante años, había operado con un apretón de manos y un sentimiento de culpa. Ya no más. Creé un nuevo perfil de cliente, Michelle Events LLC. Empecé a escribir. Fecha del servicio, del 12 de septiembre al 24 de agosto. Artículo 1, servicios de catering, varias fechas, $12.500. Artículo 2, tarifa de cancelación urgente, incumplimiento de acceso / seguridad al lugar. Según los términos estándar del contrato, $1.500. Artículo 3, reembolso de ingredientes, $850. Total a pagar, $14.850. No lo envié a su correo electrónico personal. Lo envié a su cuenta de empresa, copiando a nuestros padres, que sabía que eran socios silenciosos en su LLC. A continuación, abrí una nueva pestaña. Escribí la dirección de correo electrónico de una vieja amiga de la escuela de cocina, Sara, que ahora es una abogada tiburón especializada en derecho de hostelería. Asunto, difamación / cese y desista. Mensaje, mi hermana está afirmando públicamente que soy mentalmente inestable para cubrir sus propias violaciones del Código de Salud. Necesito que se envíe una carta hoy. Quiero una retractación y quiero daños y perjuicios. Le di a enviar. Mis dedos volaban ahora. Me sentía como una pianista tocando un concierto de consecuencias. Finalmente, hice la llamada telefónica que más me dolió, pero que era la más necesaria. Llamé al Departamento de Salud del condado. Conocí al inspector de mi distrito. Le había dado a mi cocina una calificación A durante 5 años consecutivos. Hola Dave, soy Grace. Llamo para dejar constancia de que no soy la proveedora de catering oficial para el evento en el 42 de Oak Street hoy. Terminé el contrato anoche. Cualquier comida servida allí no fue preparada por mí, ni bajo mi supervisión. Entendido, Grace, dijo Dave, su voz seria. De todos modos, tuvimos una queja sobre el control de temperatura de una ensalada de patatas. Vamos a enviar a alguien. Colgué. Miré el teléfono. Ahora estaba en silencio. Había desactivado las notificaciones, pero podía ver los mensajes salientes. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era un negocio. Michelle quería jugar a la víctima profesional. Bien. La trataría como una responsabilidad profesional. No me sentí culpable. La culpa es para las personas que hacen algo mal. Sentí la fría y dura satisfacción de un libro de contabilidad finalmente equilibrado. Me acerqué a Zachary. Oye, comandante de la fortaleza. ¿Qué tal si vamos a buscar comida de verdad? Conozco una panadería abajo que tiene los mejores croissants de la ciudad. Él sonrió. ¿Tienen de chocolate? Tienen de todo, dije. Bajamos las escaleras, dejando el portátil abierto, la factura enviada y la maquinaria legal en marcha. No miré atrás. Pasaron 3 días en el ritmo tranquilo del almacén. Ayudé a Larry con la horneada de pan por la mañana, el movimiento repetitivo de amasar la masa, suavizando los bordes dentados de mis nervios. Mis padres habían intentado llamar, números bloqueados en su mayoría, pero la carta de cese y desistimiento que Sara envió claramente había llegado. La difamación pública se había detenido abruptamente. Luego, el miércoles por la tarde, mi correo electrónico sonó con un mensaje que convirtió todo de una escaramuza en una guerra. Era de un contacto de una editorial de tamaño mediano.
Una mujer llamada Elena, para quien había servido en una fiesta de lanzamiento hace 2 años. Asunto, pregunta rápida. La mesa curada. Hola, Grace. Espero que estés bien. Estoy revisando las pruebas finales del libro de cocina de Michelle, La mesa curada, y estaba un poco confundida. Las notas del manuscrito dicen que estas son sus recetas familiares originales, pero reconocí este pato ahumado con gastrique de cereza. ¿No es ese el plato estrella que hiciste para mi boda? Solo quería aclarar los créditos antes de ir a imprenta. Me quedé mirando la pantalla. Se me fue el aire de los pulmones. Un libro de cocina. Michelle no podía hervir agua sin ver un tutorial de YouTube. Trataba su horno como espacio de almacenamiento extra para suéteres. Respondí de inmediato, ¿puedes enviarme el PDF? Elena lo envió. Abrí el archivo. Era el trabajo de mi vida. Allí, en fotos brillantes de alta resolución, estaban mis recetas. Mi hojaldre, mi caldo de huesos de 48 horas, la salsa mole secreta de mi abuela que había pasado 6 meses perfeccionando. No solo las había copiado. Las había copiado y pegado de la unidad compartida en la nube familiar que usaba para guardar mis notas. Ni siquiera había cambiado las notas introductorias. Desarrollé esta receta un martes lluvioso cuando Zachary estaba enfermo. Decía un párrafo, Michelle no tenía un hijo llamado Zachary. No tenía ningún hijo. Había robado mis recuerdos junto con mis ingredientes. Me desplacé hasta el final del comunicado de prensa adjunto al archivo. Únase a nosotros este sábado para una gala exclusiva para inversores y una demostración de cocina en vivo. La entrada comienza en $75.000. Sea testigo del genio culinario de Michelle mientras prepara un menú de degustación de 5 platos del libro en vivo en el escenario. $75.000. Estaba solicitando inversores para una marca de estilo de vida basada enteramente en propiedad intelectual que había robado a la hermana que llamó inestable. Mi primer instinto fue llamar a Elena y gritar fraude para detenerlo ahora mismo. Pero luego miré la fecha del evento. Sábado, dentro de 3 días, una demostración de cocina en vivo. El menú incluía suela a la meuniere y soufflé de chocolate. Estas no eran recetas de mezclar y revolver. Requerían técnica, control de temperatura, emulsificación, sincronización. No se podía fingir un soufflé. No se podía salir del paso con una salsa cortada. Si detenía el libro ahora, ella lo tergiversaría. Diría que estaba celosa, que era sabotaje. Volvería a hacerse la víctima. Pero si se paraba en un escenario frente a inversores que habían extendido cheques por 75.000 y trataba de cocinar mi comida, no habría dónde esconderse. Cerré el PDF. Le envié un correo electrónico a Elena. Gracias por enviar, Elena. Me encargaré de esto directamente. No le dije que detuviera la imprenta. Me recliné en mi silla. El olor a levadura era fuerte en el aire. Michelle quería ser la estrella. Quería el centro de atención. Iba a dejar que lo tuviera. Iba a darle el foco más brillante y caliente que jamás hubiera visto, e iba a verla derretirse bajo él. El lugar para la gala de inversores era una galería de arte reconvertida en el centro de la ciudad. Chic industrial, ladrillo visto y suficiente equipo de iluminación para simular una supernova. Llegué a las 7:30. No entré por la puerta principal donde los inversores bebían champán. Fui al muelle de carga. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Michelle. ¿Dónde estás? La placa de inducción no funciona y la salsa se ha cortado. Mamá está llorando en el baño. Te pagaré el doble. Te pagaré el triple. Por favor, sálvanos. Entré en la cocina de preparación. Era una escena de carnicería absoluta. El suelo estaba resbaladizo de aceite. Una bandeja de hojaldre quemado estaba en una rejilla de enfriamiento pareciendo briquetas de carbón. Y allí estaba Michelle, con una chaquetilla de chef blanca impecable que todavía tenía las arrugas del embalaje, batiendo frenéticamente un cuenco de líquido gris que se suponía que era una bearnesa. Levantó la vista. Su rímel se había corrido. Cuando me vio, su rostro se derrumbó en alivio. Oh, gracias a Dios, respiró. Prácticamente tiró el batidor al fregadero.
Estás aquí. Sabía que no me harías esto. Sabía que no me dejarías fracasar. Intentó darme su delantal. Arregla la salsa. Tengo que salir y hacer el discurso de introducción. Solo emplata el primer plato en 10 minutos. No preguntó cómo estaba. No se disculpó por la campaña de difamación. Simplemente asumió que, como siempre, intervendría y limpiaría el desorden porque eso es lo que hace la ayuda. No cogí el delantal. Lo dejé caer al suelo. No, dije. Michelle se quedó helada. ¿Qué? No estoy aquí para cocinar, Michelle. Estoy aquí para aclarar el menú. Pasé junto a ella. Empujé las puertas batientes hacia el comedor. El murmullo de la conversación se apagó cuando entré. 60 personas de alto poder adquisitivo se volvieron para mirarme. Mis padres estaban en la mesa principal. Mi padre se levantó con aspecto furioso. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Fui directamente al inversor principal, un hombre llamado señor Sterling, que sabía que apreciaba la diligencia debida. Coloqué una carpeta de Manila en su mesa. Señor Sterling, dije, mi voz tranquila y clara en la habitación silenciosa. Dentro de esa carpeta, encontrará los registros de creación originales de cada receta del libro de cocina de esta noche. Verá marcas de tiempo que se remontan a 3 años, originadas en mi unidad en la nube. Miré de nuevo a Michelle, que estaba de pie en la puerta de la cocina, pálida como una sábana. La persona en la cocina no puede cocinar este menú porque no lo escribió, dije. Y la salsa está cortada porque intentó añadir mantequilla fría a vinagre caliente sin un emulsionante. Disfruten de la velada. No esperé la explosión. Di la vuelta y salí por la puerta principal. Oí a mi madre gritar mi nombre, pero sonaba lejano, como un ruido de un televisor en otra habitación. El colapso no fue lento. Fue instantáneo. El señor Sterling retiró sus $75.000 antes de que el aparcacoches le trajera su coche. Los otros inversores lo siguieron. La editorial canceló el contrato del libro a la mañana siguiente por incumplimiento de contrato y robo de propiedad intelectual. 2 días después, mi padre llamó. Lo dejé en el buzón de voz. Lo escuché más tarde, sentada en el balcón de un almacén con una copa de vino barato. Nos has destruido, dijo. Su voz sonaba vieja. Pusimos todo en la marca de Michelle. Nuestras cuentas de jubilación, el capital de la casa, todo se ha ido. Espero que estés contenta. Me senté allí mirando el horizonte de la ciudad y me di cuenta de algo profundo. No los había destruido. Simplemente había dejado de apuntalarlos. Durante años, pensé que Michelle era la niña dorada, la que tenía el brillo, el carisma, el éxito. Pensé que yo era solo el pilar de apoyo. Pero mirando los restos de sus finanzas, finalmente entendí las matemáticas. Michelle era una cartera vacía. Tenía el logo, las costuras y el cuero caro. Pero no había dinero dentro. Yo era el dinero. Yo era el trabajo, el talento y la determinación. Cuando me quité, la cartera no solo se adelgazó. Se volvió inútil. Mis padres no habían invertido en un negocio. Habían invertido en un espejismo. Y cuando el viento se llevó la arena, culparon al viento en lugar de a su propia falta de visión. Mi teléfono sonó de nuevo. Mi madre esta vez. Miré la pantalla. Por un segundo, sentí esa vieja atracción, la cadena invisible que te arrastra de vuelta a la línea de fuego porque tienes miedo de ser el malo. Es la culpa del superviviente, la sensación de que salvarte a ti mismo es un acto de crueldad. Pero miré a Zachary. Estaba sentado en un taburete glaseando un pastel. No era perfecto. Estaba torcido y azul. Pero era suyo. Me di cuenta de que romper la cadena no me hacía cruel. Me hacía libre. Aferrarme a la culpa era lo único que nos mantenía conectados y estaba harta de ser el ancla de un barco que se hundía. Rechacé la llamada. Luego bloqueé el número. Me acerqué al mostrador. ¿Listo para la gran inauguración?, pregunté. Zachary sonrió. Sí, chef. Abrimos las puertas del almacén.
Había usado los últimos de mis ahorros para comprar mesas y sillas de la liquidación de un restaurante. Había publicado un menú sencillo en las redes sociales. Comida real hecha por la persona que escribió las recetas. Se agotó en 1 hora. Vino la crítica gastronómica del periódico de la ciudad. No escribió sobre dramas o escándalos. Escribió sobre el pan. Escribió que se podía saborear la integridad en la sopa. Le serví una rebanada del pastel azul torcido a Zachary al final de la noche. Nos sentamos en el muelle de carga, comiendo en silencio, mirando las estrellas. Ya no era una hija. No era una hermana. Era Grace. Y por primera vez en mi vida, mi mesa estaba llena. Dejé de prenderme fuego para mantenerlos calientes. Si eres el reparador designado en tu familia, dale al botón de me gusta. Es hora de presentar tu renuncia.